En primer lugar, es importante entender que la educación es un derecho humano fundamental, indispensable para el desarrollo de las personas y para el progreso de la sociedad. En Ecuador, este derecho ha evolucionado con el tiempo. Aunque existieron normas educativas desde épocas anteriores, es la Constitución de la República del Ecuador de 2008 la que marca un antes y un después. Esta Constitución incorpora el enfoque del buen vivir o Sumat Causay y declara que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Además, establece que la educación debe ser gratuita hasta el tercer nivel, es decir, hasta la universidad pública, y que debe ser de calidad, inclusiva y obligatoria en sus niveles inicial, básico y bachillerato. El Estado ecuatoriano, por tanto, tiene la obligación de asegurar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. También debe invertir en infraestructura, formación docente y políticas que favorezcan a los grupos históricamente excluidos. Ahora bien, el derecho a la educación no solo está reconocido a nivel nacional. También existe un marco internacional que respalda y obliga al Ecuador a cumplir con este derecho. Entre los principales instrumentos internacionales encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La UNESCO promueve estándares, políticas y compromisos globales para asegurar educación de calidad, igualdad y acceso universal, especialmente a través de iniciativas como Educación para Todos. Gracias a este marco nacional e internacional, la educación en Ecuador no es un privilegio, sino un derecho exigible. Esto significa que cualquier persona puede reclamar su cumplimiento y el Estado está obligado a responder. En conclusión, el derecho a la educación en Ecuador es el resultado de un proceso histórico y constitucional que se complementa con compromisos internacionales. Su objetivo es garantizar que todas las personas, sin importar su origen, condición económica o identidad, puedan aprender, desarrollarse y construir un futuro digno. La idea de que la educación es un derecho surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo reconoció que sin educación no puede haber libertad, igualdad ni desarrollo. Por eso, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, proclamó por primera vez que toda persona tiene derecho a la educación. Después vinieron otros instrumentos más específicos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en el artículo 13 detalla obligaciones de los Estados. Ecuador firmó y ratificó varios instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDEC y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando Ecuador ratifica estos tratados, se obliga a garantizar la educación como un derecho y, según el artículo 417 de la Constitución, prevalecen sobre la ley interna. El cambio más fuerte vino con la Constitución de 2008, donde se incorporó el sistema de educación dentro del régimen del buen vivir, estableciendo la educación como un derecho ineludible. El artículo 27 establece que la educación debe ser gratuita, intercultural, democrática, participativa, de calidad y centrada en el ser humano. Para ejecutar lo que dice la Constitución, en 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI. Esta ley desarrolla el contenido del derecho, asegurando acceso, permanencia, gratuidad y calidad, además de organizar el Sistema Nacional de Educación. La LOEI convierte el mandato constitucional en reglas concretas y aplicables, garantizando el derecho a la educación para todos en Ecuador. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, reconocido en el derecho internacional desde hace décadas. Su reconocimiento se remonta a 1946 con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que lo declaró un derecho fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, enfatizó el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reafirmó este derecho esencial. España, con su Sistema Nacional de Salud, ya ofrece cobertura universal y gratuita, financiada principalmente con impuestos. Una propuesta clave es asegurar el acceso universal a la atención primaria, incluyendo servicios preventivos, diagnósticos y tratamientos. Esto incluye abordar desigualdades y garantizar el acceso a servicios como la atención dental y la salud mental, para todos.
Continuar fortaleciendo nuestro sistema es crucial para asegurar que el derecho a la salud sea una realidad plena para cada persona. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que implica el más alto nivel de bienestar físico y mental. Este derecho abarca un estado completo de bienestar físico, mental y social, más allá de la ausencia de enfermedad. Fue reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Constitución de la OMS de 1946 fue pionera al definir la salud como un derecho fundamental. Estos documentos detallan las obligaciones estatales para garantizar este derecho, incluyendo medidas preventivas y mejora sanitaria. En España, el artículo 43 de la Constitución de 1978 reconoce la protección de la salud como principio rector de la política social. Para los estados, implica disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud para todos. Además, este derecho se liga a otros fundamentales como alimentación, vivienda y educación. A pesar de los avances, persisten desafíos globales como la desigualdad y falta de recursos, impidiendo su plena realización. Es crucial seguir trabajando para que el derecho a la salud sea una realidad para cada persona. ¿Cómo llegó este derecho a incorporarse en la legislación? La libertad de expresión es el resultado de siglos de luchas. En la antigua Grecia ya se defendía la parresía, el derecho a hablar con franqueza. Filósofos de la Ilustración como Milton, Locke y Voltaire dieron fundamento moderno. Milton abogó por la libertad de prensa, Locke por el pensamiento y Voltaire por el discurso crítico. Las primeras declaraciones constitucionales surgieron con la Revolución Francesa y la Constitución de EEUA. La Declaración de 1789 proclamó la libertad de expresión. La primera enmienda de 1791 también incorporó este derecho. En los siglos XIX y XX, países incluyeron libertad de prensa y prohibición de censura en sus constituciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU y se aprobaron la DUDH en 1948 y el PIDCP en 1966. Los estados firmantes se obligan a garantizar este derecho. Cortes como la Interamericana y la Europea de Derechos Humanos fortalecen el derecho. Así, la libertad de expresión continúa evolucionando, siendo un pilar fundamental en la sociedad moderna. ¿En qué normas internacionales está reconocido el derecho a la libertad de expresión? El Sistema Universal de la ONU lo aborda en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, reconociendo el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, amplía su alcance, describiendo las obligaciones del Estado y sus límites. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 13, reconoce el derecho de los menores a expresar libremente su opinión. La Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos al papel de la prensa de la UNESCO protege la independencia de los medios. En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13, es una de las normas más fuertes. Prohíbe la censura previa y defiende la libertad de prensa, complementada por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 4. Finalmente, el sistema europeo incluye el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 10, que protege la libertad de expresión y el pluralismo informativo. También la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 11, reafirma estos principios esenciales. ¿Qué es la libertad de expresión? Es el derecho que tiene toda persona a manifestar sus ideas, pensamientos, opiniones y creencias sin censura previa y sin temor a represalias. Incluye también el derecho a buscar y recibir información. No solo se trata de hablar, también abarca formas de expresión como el arte, la prensa y las redes sociales. También incluye publicaciones académicas, protestas y manifestaciones, y expresiones simbólicas como carteles o gestos. ¿Por qué es tan importante? La libertad de expresión es esencial para la democracia, permitiendo debatir y criticar al Estado. También es clave para la transparencia, el desarrollo personal, la creatividad y la pluralidad cultural. Sin libertad de expresión, es difícil que existan otros derechos.